Buenas noches, profesor Dexter. Esta es la intervención de nuestro grupo conformado por mi persona, Álvarez Karen, Ricardo de León, Efraín Muñoz y Solís Cherina, como desarrollo del módulo 4 que lleva por título Estrategias y recursos complementarios para la atención a la diversidad. Bien, tenemos como introducción que la atención a la diversidad es uno de los grandes retos de nuestro sistema educativo. En la actualidad, la diversidad se considera una particularidad más que define los procesos educativos. No podemos entender la educación sin diversidad porque cada alumno es diferente y único y porque la educación exige en sí misma personalización. El aprendizaje es un proceso personalizado de cada individuo que realiza desde su particular forma de ser y desde su sentir, de relacionarse con el entorno que los rodea. Bien, entonces ahora entramos a lo que es la educación adaptativa, el concepto. Decimos que una educación adaptativa entonces es una estrategia metodológica de aprendizaje que se da principalmente en entornos mixtos y en línea, y está basado en sistemas adaptativos, los cuales ofrecen al usuario acciones predefinidas de las que se puede seleccionar aquellas que guíen su aprendizaje para brindar una experiencia más individualizada de acuerdo a sus necesidades, preferencias y habilidades. Estas últimas son identificadas mediante esquemas o patrones de seguimiento que utilizan algoritmos informáticos que permiten caracterizar y definir perfiles y ritmos de aprendizaje de cada alumno. En un entorno de aprendizaje en educación en línea para organizar la interacción del alumnado y ofrecer recursos personalizados y actividades de aprendizaje para abordar las necesidades específicas de cada alumno. En los sistemas adaptativos, la tecnología se adapta a la presentación y acceso del material educativo de acuerdo a estas necesidades, con base en sus respuestas a las preguntas, tareas y experiencias que realiza. Es decir, que los sistemas adaptativos buscan adaptarse a los usuarios y no al contrario, tal como sucede en algunos entornos tradicionales de enseñanza y aprendizaje. La información recolectada de esta educación adaptativa debe brindar un conocimiento profundo de los usuarios en tres grandes dimensiones: en la cognitiva, en la humana y en la tecnológica. El aprendizaje adaptativo se apoya en tres grandes pilares: la estrategia de adaptación, método de adaptación y parámetros de adaptación. Bien, ahora entramos entonces a lo que son los modelos de la educación adaptativa. Tenemos a la educación adaptativa compensatoria, que se dice que es un proceso de ayuda realizado mediante un conjunto de estrategias dirigidas a personas que se encuentren en una situación de privación cultural por haber carecido de los estímulos adecuados para su normal y adecuado desarrollo. El objetivo es ponerla en pie de igualdad con los demás. Consecuentemente, para poder hablar de compensación, antes hay que hablar de igualdad. Entonces, también hablamos de la educación adaptativa, desarrollo individual o aprendizaje personalizado. Es una metodología de enseñanza-aprendizaje que sitúa al estudiante en el centro del proceso educativo, teniendo en cuenta sus intereses, opciones personales y características individuales, favoreciendo así su motivación y siendo transformado en un agente activo y protagonista en la construcción del conocimiento.
Según la UNESCO, el aprendizaje personalizado debe consistir en prestar atención a los conocimientos previos y a las necesidades y capacidades de los alumnos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora podemos entonces mencionar algunas de las características de la educación personalizada, que consiste en el análisis de los estudiantes para adaptar a los rasgos de cada alumno el aprendizaje y no las características que se le presuponen como miembro de un grupo. Las principales características de este tipo de educación adaptativa personalizada serían respetar y aceptar las características particulares del alumnado, educar para la vida en sociedad y en valores, desarrollar en el alumnado la actividad creadora y llevar a cabo una educación permanente. Aquí vale la pena señalar que existen unos pilares básicos en lo que es este tipo de educación adaptativa. Existen estos pilares, pues son entonces los perfiles de los aprendices, las rutas de aprendizaje personales, la progresión basada en la competencia de los alumnos, ambientes flexibles de aprendizaje. Y este pilar entonces es uno de los más importantes y se basa en la flexibilidad que se ofrece en el centro educativo. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas de este tipo de educación personalizada? Primero, se pasa a un modelo centrado en el alumnado. Por consiguiente, la enseñanza centrada en el maestro se abandona porque no puede satisfacer las necesidades de todos sus estudiantes. El protagonista de este tipo de educación es el estudiante. El alumnado pasa también entonces a tener un papel pasivo para llevar a cabo entonces una participación activa en el proceso de aprendizaje. Otra también sería que las necesidades, habilidades e intereses personales del estudiante se adecúan al proceso de enseñanza y aprendizaje. Los objetivos, el contenido, el ritmo y los métodos de enseñanza no son iguales para todos los estudiantes, sino que se adaptan a cada uno de ellos. El alumno desarrolla un pensamiento crítico y adquiere la capacidad de resolver conflictos. El docente proporciona al alumnado un aprendizaje significativo que le permita llevar lo aprendido fuera del ámbito escolar, identificar entonces las necesidades específicas de cada estudiante, potenciar la inclusión en cuanto a la pedagogía, tolerancia e igualdad en el aula y fomentar la productividad de los estudiantes. Ahora, tocamos un punto de la educación adaptativa, que sería entonces el desarrollo individual. Podemos decir que generalmente la educación es entendida como un proceso de enseñanza y aprendizaje, como ya anteriormente lo había recalcado. En este marco, pues la enseñanza es concebida de distintos modos, desde aquellas que la relacionan con el proceso específico de instrucción hasta aquellas que la identifican con la propia educación. Pero por tradición, la enseñanza siempre ha estado ligada a la idea de la transmisión de conocimientos, a la instrucción de habilidades, a la generación de un cambio de conducta en las personas. La didáctica como una rama de la educación se ha ocupado de estudiar y organizar los métodos de enseñanza que faciliten la transmisión de conocimientos y habilidades. Ahora, debemos estar de acuerdo en reconocer que la variabilidad está presente en todas las aulas, tanto en los estudiantes como en los profesores, como en las materias, como el funcionamiento del grupo, como en las distintas situaciones instructivas planteadas. Ahora, pasemos a la educación inclusiva.
La inclusión se entiende como un proceso, eh, que se define como el camino para responder a la diversidad, aprender de cómo vivir de las diferencias y aprender de ellas. Esto es dicho por la UNESCO en el año 2005. La presencia, participación y rendimiento de todos los estudiantes deben estar en el sistema educativo. Se les debe ofrecer una experiencia enriquecedora y deben obtener resultados de aprendizaje a través del currículo. No es la atención especial a los alumnos con riesgo de marginación, exclusión, bajo rendimiento, es la atención especial a todos los alumnos. Entonces nosotros muchas veces, por ignorancia, eh, solemos confundir que la educación inclusiva siempre es como prestarle mayor atención a aquel alumnado que tiene algún tipo de déficit de aprendizaje o alguna discapacidad y no es la correcta definición de lo que es la educación inclusiva. De hecho, ahora vamos a entrar a lo que es el concepto como tal de la educación inclusiva. Tiene varios significados y lecturas complementarias entre sí. Se dice que se trata de una forma de entender la educación escolar que compromete transversalmente a todos los elementos de un sistema educativo, a todos los docentes y a todos los alumnos. Pero también existe una utilización reduccionista del concepto cuando se identifica con la educación especial o solamente con la preocupación por determinados alumnos y alumnas en mayor riesgo de exclusión. Así, este concepto ha sido erróneamente identificado como sinónimo de integración o inclusión de los estudiantes con discapacidades, que era lo que mencionaba anteriormente. Solemos mucho confundir eh, la educación inclusiva con las discapacidades de algunos alumnos. Ahora, ¿cuál sería el impacto en los actores educativos eh, de la educación inclusiva? Bueno, podríamos decir que los variados participantes incluyen al conjunto de la sociedad representada por la persona con discapacidad como principal participante y beneficiario de las acciones encaminadas a mejores prácticas educativas que les garanticen posibilidades futuras de un trabajo y desarrollo de su ciudadanía. También los padres como principales responsables de buscar que sus hijos accedan a un derecho a una educación de calidad. También los profesionales de las instituciones educativas con la responsabilidad de brindar la mejor educación a todos los ciudadanos de un país desde sus prácticas de enseñanza y aprendizaje, y también los entes gubernamentales y sus funcionarios en garantizar una educación de calidad para todos los ciudadanos bien estructurada. Cada uno de ellos con un rol y una responsabilidad diferente y complementaria requieren de información y formación, es muy importante, para hacer realidad una educación inclusiva para todos los estudiantes. Entonces, ¿cuáles serían los principios, los principios de la educación inclusiva? Son cruciales en la promoción de la calidad de la educación inclusiva y en el apoyo a la inclusión del alumnado con diferentes necesidades educativas especiales en los centros ordinarios. Estos principios serían ampliar la participación incrementando las oportunidades educativas de todo el alumnado, la formación en educación inclusiva para todos los docentes, la cultura y los valores que promuevan la inclusión, sistemas organizativos que promuevan la inclusión, la flexibilidad en la gestión de recursos que promuevan la inclusión,
las políticas que promuevan la inclusión y finalmente la legislación que promueva la inclusión. Son 7 principios básicos para poder crear un sistema en donde tengamos pues ya propiamente dicha la educación inclusiva para poder entonces desarrollarla y así poco a poco pues ir tomando la experiencia en este tipo de educación. Bien, como conclusión entonces podemos decir que para aplicar la educación inclusiva se debe comunicar de forma eficaz los objetivos de la política educativa de toda la comunidad implicada. Es decir, que no solamente es el alumnado, sino también los docentes, los padres, los entes gubernamentales, todo lo que mencioné anteriormente para que podamos llegar a este proceso de educación inclusiva. Los dirigentes educativos en todos los niveles, nacional, regional, local y escolar, tienen un papel crucial a la hora de trasladar y aplicar las políticas que promueven la calidad de la educación inclusiva. Estas políticas deben tener en cuenta las actitudes hacia los alumnos con necesidades diversas, así como proponer la forma de afrontar. Como recomendaciones podemos decir adoptar medidas educativas para atender a las diferencias, tales como educación intercultural para todos, educación con enfoque de género, la diversificación de la oferta educativa, la adaptación del currículo, la elaboración de los textos o imágenes que no contengan estereotipos de ninguna clase y la adecuación de todas las infraestructuras escolares. También podemos recomendar pues comenzar a aprender de este tema para poder nosotros entender cuándo se les otorgan las oportunidades de aprendizaje apropiadas a nuestro alumnado y así se podrá planificar el aprendizaje individualizado. Muchas gracias, profesor.